¿sí? Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir. ¿Decidió qué? Sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. En la versión Reina Valera dice porque tenía su mirada puesta ¿dónde? ¿En dónde? En lo invisible, en la eternidad. Bien, esto es la experiencia de Moisés, que habla acerca de su decisión, su resolución. Diga resolución. Es la determinación personal, individual, que cada uno toma de abandonar, de rechazar, de renunciar a algo que me pueda impedir, obstaculizar el caminar con Dios, y prefiero no tener tal cosa, no tener tal comodidad, no tener tal título, prefiero seguir a Cristo y honrarle a Él que tal otra cosa, y entonces renuncio. La vida cristiana incluye eso, renuncia, incluye salir, dejar algo por decidirse en seguir al Señor. Hablamos el domingo anterior de la importancia de arraigarnos en Jesús. Amén. Recuerde que si usted no puede, por alguna razón, un domingo no venir, entre semana, entre al canal y repase la predicación, y siempre estaremos haciendo mención a algo de lo que estuvimos hablando. Así que debemos cuidar nuestro corazón de caer en el engaño de ofrecerle algo al Señor esperando que retorne a nosotros nuevamente. ¿Eso es un qué? Un engaño. Así que Moisés no estaba esperando que por hacer la decisión de no más en el palacio de Faraón, no más contado como egipcio, no quiero estar dentro de aquellos que están esclavizando al pueblo de Dios, se puso de parte. Él podría haber dicho, pero mis padres me abandonaron, me dejaron a la suerte de los egipcios. No, él entendió bien el plan de Dios, y cuando ya estuvo en edad adulta tuvo que decidir: o continuaba siendo con el título de hijo de la hija del faraón, es decir, nieto, o prefería entonces volverse uno de los hebreos a los cuales Egipto comenzaría a perseguir y a mirarlo con otros ojos. De hecho, huye porque Faraón decide darle muerte. ¿Sí? Yo coloco mi mano aquí porque entendemos la señal. ¿Sí? Eso era. Debemos cuidar nuestro corazón de caer en el engaño, de rendirle, ofrecerle, renunciar a algo, esperando que retorne a nosotros. Entonces, realmente no sería una entrega, no sería una renuncia si estamos esperando que tengamos de regreso aquello. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que lo que hemos rendido al Señor lo hemos entregado? ¿Por qué nos cuesta entender que no fue un préstamo que le hicimos para luego vivir a la espera de que nos los devuelva? ¿No sería entonces una renuncia? Estaríamos tratando de pensar que hicimos. No hicimos una negociación, hicimos una ofrenda. Nadie dijo amén, mire. Yo no hice una negociación con el Señor cuando decidí renunciar a ciertas cosas de la vida que me ofrece el mundo por seguir al Señor. Yo no hice una negociación, yo hice una entrega, yo hice una ofrenda, yo hice una resolución. Lo dice la Biblia que lo hizo Moisés, y espero que usted, si no lo ha hecho, lo haga, porque usted necesita tomar una decisión de dejar algo a fin de encontrar la eternidad. La Biblia dice que puestos los ojos en las cosas que no se ven. Las que se ven son pasajeras, las que no se ven son ¿qué? Eternas.
Ayer trabajamos sobre el texto, trabajemos por la comida que permanece, no por la comida que perece. No debemos entonces confundir la promesa de que seremos recompensados por haberlo dejado todo con la idea de ser restituidos. Escuche esto, la restitución tiene que ver con el retorno de todo aquello que Dios un día nos concedió y que nosotros lo perdimos en el camino, sea por nuestros errores, decisiones, o porque finalmente el diablo nos los quitó. Y entonces aparecen pasajes en la Escritura, como el pasaje del profeta que dice, les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, mi gran ejército que envié. Perdimos algo que Dios nos había entregado y hay promesa de que Dios nos va a restituir esas cosas. Entonces, no, eso no es renuncia, eso no es ofrenda, eso significa Dios me bendijo después de que yo había renunciado, después de que yo había entregado mi vida, Dios me bendijo y en el camino esa bendición se me perdió porque me descuidé o porque el diablo... Ejemplo, voy a colocar un ejemplo claro. Dios bendice a Abraham porque Abraham decide obedecer a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué hizo Abraham? Salió de la tierra de la idolatría para ir en los caminos de Dios. Ok, no tenía hijo, tenía esposa, pero se llevó consigo a su sobrino porque el papá de ese chico había fallecido. ¿Quién es el papá del sobrino? ¿El hermano de quién? Ok. Entonces, Abraham casi que adopta a Lot, su sobrino, y pues Lot también está bendecido. Fue bendecido Abraham abundantemente y fue bendecido también Abraham, ¿qué? Lot, abundantemente. Pero Lot, a diferencia de Abraham, descuidó su vida espiritual. Fue poniéndose más y más cerca de Sodoma, y de Gomorra. Así que combinó las dos palabras Somorra. Sodoma y Gomorra, las dos ciudades. Pero esas dos ciudades son tipo de pecado, de contaminación, de maldad, de todo, en extremo. ¿Y qué hace por allá Lot? Descuido. Entonces hubo guerras y pagó el pato ¿quién? Lot, porque secuestraron sus familias, sus bienes, sus animales, todo quedó en manos ¿de quién? De esos reyes que se levantaron en guerra contra las ciudades que estaban cerca. Entonces Abraham se entera y Abraham decide ir a rescatar el botín. Dios le permitió apenas con 318 siervos, no guerreros, 318 siervos, ir y rescatar lo que algún día Dios les había dado en bendición, sabiendo que Dios restituye. Entonces este tipo de recompensa no es algo que espere a alguien por haber decidido obedecer a Dios, no. Restituir es recuperar algo que ya anteriormente Dios me había dado, pero que en el camino lo perdí. Pero cuando nosotros decidimos renunciar, entregarle, ofrecer a Dios algo que es tropiezo, que es obstáculo, que no es parte del reino de Dios, nunca vamos a negociar esperando que eso regrese. No queremos que eso regrese. Por el contrario, la Biblia dice, cuídate de no volver a Egipto. Es decir, si dejaste algo, lo debes dejar de manera ¿qué? Definitiva. Pero ¿cómo es que a algunos creyentes les cuesta tanto entender que lo que renunciaron no puede esperar que vuelva? Entonces no debemos confundir la promesa de que seremos recompensados por haberlo dejado todo, ¿sí?,
con la idea de ser restituidos. La restitución tiene que ver con el retorno de todo aquello que Dios un día nos concedió y que nosotros perdimos en el camino, sea por lo que sea, errores o demás. Así que la restitución nos consuela y nos vuelve a mostrar una vez más el amor de Dios para con nosotros. ¿Sí? Para con nosotros. Por eso es que es tan grande su amor y su misericordia que estuvo resuelto a volver a darle un espacio en casa a un hijo rebelde que se le había dado la gana de irse a malgastar lo que no era de él. Pero cuando vuelve arrepentido y renuncia a su propia herencia, renuncia a llamarse hijo, renuncia a tener un lugar dentro de la casa, pero quiere la presencia del Padre, aunque sea así como trabajador. Pero cuando ha hecho esa renuncia, regresa y el Padre lo restituye, le da anillo, le da vestido, comidita. No porque él se lo mereciera, es por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Estamos, hermanos? Es muestra del amor. La entrega sin esperar ninguna recompensa tiene en cambio un carácter de eso, de ofrenda, de adoración. Se trata de nuestra respuesta de amor y gratitud hacia Él. Escuche eso, la entrega de cualquier cosa sin esperar ninguna recompensa, entonces tiene un carácter de ofrenda, tiene un carácter de adoración, tiene un carácter de amor y de gratitud mía hacia Él. Que nunca será por encima de Él, siempre estará por debajo de Él. No hay nada que yo le pueda ofrecer a Él que ni siquiera pueda compararse al gran amor de Él por mí. ¿Estamos, hermanos? La adoración en espíritu y en verdad a la cual Jesús le habló a la mujer de Samaria hace referencia a es aquella que conduce a una entrega resuelta sin esperar nada a cambio. Viene siempre esa actitud acompañada con la decisión de que Dios sea santificado y que Dios sea honrado. Amén. Adorar en espíritu y en verdad es darlo todo al punto que rendimos lo que tenemos o aún nos rendimos a nosotros mismos como una ofrenda. Ahora escuche, cuando una ofrenda era ofrecida en el altar en el tiempo antiguo, eso que se ofrecía era quemado en holocausto. Así que quien ofrece algo en el altar, todo lo que se da en el altar debe ser de altísima estima para quien lo ofrece, aún sabiendo que aquello que se da será consumido en el fuego y reducido a cenizas. ¿Entendió esto último? Todo lo que se ofrece en el altar de Dios debe ser de altísima importancia. ¿Para quién? Para el que lo ofrece. Jesús notó algo cuando entró al templo. Se puso a mirar cómo la gente ofrenda a Dios y vio que muchos de ellos daban ¿de qué? De lo que les sobraba. Pero de pronto una abuelita, una anciana, una hermana de la iglesia, la que llega a las 9:15, siendo que el culto es a las 10. Amén. Hermanos, lleguen temprano, por favor. Bueno, sigo hablando del altar. Y se da cuenta el Señor Jesús que la manera en que están ofreciendo la ofrenda le llama la atención. Y no, ¿cómo así? Dan de lo que les sobra. ¿Es para ellos algo de altísima importancia? No. Pero la abuelita solo tiene una moneda para seguir viviendo y decide darla. Da todo lo que tiene, renuncia y se lo ofrece al Señor. Y el Señor la mira y dice: ella dio más que todos, porque lo que tenía su sustento lo entrega al Señor
Seguramente ella está plenamente convencida de que dos cosas le pueden suceder. Se muere y es recogida en la eternidad, o el Dios de misericordia la ampara y la sigue sosteniendo. Usted y yo hemos dado todo y el Señor ha seguido sosteniéndonos. Sosteniéndonos. Es su misericordia. Es su misericordia. Así lo pensó Abraham con su hijo, quien en ofrenda, ¿cierto? Así lo pensó Abraham con su hijo. Quien eleva así una ofrenda como Abraham al Señor, sabe que al ofrecerla no habrá devolución. De otra manera, entonces no sería adoración en espíritu y en verdad, sino él está pensando en una negociación. Desafortunadamente, hoy en día existen muchos visitando a las iglesias tratando de negociar con Dios. Y creen en su mente y en su corazón que Dios debe estar agradecido con ellos y que Dios les debe algo a ellos por haber venido ellos a adorarle. Dios no nos debe nada, no seamos tontos. Le debemos a Él mucho. Mucho. Consideremos Mateo 13:44. Dice, el reino de Dios se puede comparar con un tesoro escondido en un campo. Un día un hombre encontró el tesoro y lo escondió allí otra vez. Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Mire, una parábola de un solo versículo, pero todo lo que nos dice esta parábola, la experiencia de este hombre nos dice que en verdad descubrió algo tan importante, tan valioso, porque vemos que replanteó toda su vida ante ese tesoro. Todo lo que había sido hasta ese día su vida, lo que había tenido, lo que había acumulado, todo eso lo vendió. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué se deshizo de todo eso? Porque ha encontrado algo mejor, algo que tiene importancia, algo que replanteó su vida, algo que cambió su pensamiento, su destino. Encontró el reino de Dios. Y decidió entregarlo todo. La experiencia de este hombre nos debe ayudar. ¿Estamos, hermanos? Todo lo que antes había llegado a poseer, ahora vale menos, tiene menos valor, vale la pena salir de ello, así que no dudó en venderlo todo y entonces trata o consigue aquello que adquiere, el terreno donde está el tesoro. Evidentemente, ese tesoro lo había deslumbrado tanto que consideró que valía la pena cualquier sacrificio con tal de poseerlo. Dígame la verdad. ¿Ha encontrado usted el reino de Dios de la misma manera? ¿Vale la pena abandonar todo para seguir el reino de Dios? ¿O todavía por ahí tiene amarres con el mundo? Quien ama al mundo no puede amar al Padre. No va a ser posible. Dice el reino de Dios, Mateo 13, 45, 46. El reino de Dios también se puede comparar con un vendedor que buscaba perlas finas. ¿Qué buscaba? Perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué? Y la compró. Y dice Jesús que estas dos historias, así es el reino de los cielos. Mire, al contrastar estas dos historias, estas dos parábolas, descubrimos que el primero de los hombres se topó por accidente con un tesoro, mientras que el segundo encontró algo que él venía buscando, persiguiendo con pasión y diligencia hace
mucho tiempo atrás. Y cuando encuentra, entonces vale la pena replantear su vida. Así que juntos comparten el hecho de haber descubierto algo que consideraron tan valioso que decidieron vender todo lo que tenían sin ninguna duda, sin ningún cuestionamiento, sin ningún aplazamiento. Y entonces llegamos a esta conclusión: entregar todo por Cristo no es un sacrificio, sino simplemente la respuesta lógica tras haber conocido la belleza de Jesús y la grandeza de su reino. ¿Cuántos glorifican al Señor? Entregar todo por Cristo. Esta experiencia de estas parábolas parece lo que le ocurrió a Moisés. Lo leímos acerca de él. Dice que Moisés experimentó un encuentro con el Señor de esa manera. Me pregunto, ¿quién en su sano juicio intercambiaría ser nieto del hombre más poderoso en la tierra y renunciar a las riquezas mayores y sin límite por tener una gran reputación, todo por considerar el sufrimiento como algo de mayor valor? ¿A quién se le ocurriría que sufrir tiene mayor valor que las riquezas y que el prestigio de ser considerado nieto de Faraón? Pero Moisés lo hizo. Moisés eligió el sufrimiento. No estaba pensando en el título de mártir, o no fue un arranque de valentía que le dio a Moisés. Eligió sufrir por la causa del Señor. El corazón de un discípulo confía plenamente que su Señor no miente. Se entrega en ofrenda agradable, aunque esta ofrenda vaya a ser consumida en el fuego. ¿Amén o no amén? Ahora, déjenme recordarle algo que sucedió con los discípulos. Cuando hablamos de los discípulos, hablamos de 12 hombres que decidieron seguir al Señor. Algunos de sus nombres los conocemos. Recuérdeme alguno, por favor. Son 12. Pedro, Juan, Felipe, Jacobo, Santiago, Andrés, Judas. Amén, también. Ok. Marcos 10, 28 al 30. Pedro comenzó a decirle, ¿a cuántos les gusta el carácter de Pedro? ¿Sí? ¿Y cuántos son como Pedro? ¿Cuántos son atravesados como Pedro? Ya nadie dijo amén, vea. Ok, Pedro comenzó a decirle, escúcheme, nosotros dejamos todo por seguirte. ¿Estaba mintiendo? No. ¿Qué dejó Pedro y qué dejaron los 12? ¿Alguna cosa? ¿Solo la barca? Todo. La palabra todo significa todo. Nosotros dejamos todo por seguirte. Jesús le responde, le dijo a él y a los demás, les digo la verdad. ¿Qué nos dice el Señor? La verdad. Escuche la verdad. Es para Pedro, es para Juan, es para Bartolomé, es para Judas, es para mí, es para usted la verdad de Dios. ¿Y qué dice la verdad de Dios? Les digo la verdad. Todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, mamá, papá, hijos o tierras por mí o por las buenas noticias, recibirá 100 veces más de lo que dejó. En este mundo tendrá más casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y tierras, aunque con persecuciones. También será recompensado con la vida eterna en el mundo que está por venir. En este texto Jesús prometió recompensas en esta vida y también en la vida eterna. Un discípulo sabe que el Señor no miente, se rinde, se entrega, confía, adora a Dios.
¿Estamos, hermanos? Pero quiero decirle algo. Diferente de la actitud del discípulo son aquellos creyentes que lucharán con uñas y dientes para defender sus posesiones, para defender su tiempo, para defender sus derechos, para defender todo aquello que anhela y que desea que no pase mucho tiempo hasta que su entrega se vea ¿qué? Recompensada. Son miles de creyentes que están siguiendo al Señor, esperando a cambio algo. Cuando Dios va a hacer algo, a restituir, a cambiarme el hogar, a darme otro esposo, a darme más riquezas. Y entonces cuando eso no ocurre, ¿qué deciden? Irse. Lamentablemente, por esa actitud del corazón, no va a poder crecer, no va a poder echar raíces en el Señor. Y cuando se dé cuenta de lo que desea no le es dado, va a cuestionar a Cristo, pues en realidad nunca ha buscado el reino de Dios, sino ha buscado su propio bienestar. ¿Qué diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo? Si eres un discípulo verdadero, lo que ocurre con el paso del tiempo es que te das cuenta de que cuando Cristo te llamó, renunciaste a cosas, personas, vicios, programas, asuntos que en ese momento eran tu todo, tanto que resultaba inimaginable poder desprenderte de esas cosas, pero hoy puedes dar testimonio de las recompensas que has recibido por haberte rendido al Señor. Hay 3 discípulos aquí, gloria a Dios, que han rendido. Las recompensas del Señor exceden cualquier salario, cualquier paga que pudiéramos recibir. Al renunciar a todo por Cristo y por su causa, nos metemos en el terreno de lo que llamamos lo milagroso. Pero no son estas recompensas, esos milagros, esas señales las que nos motivan a seguirle, a honrarle, a adorarle. Es realmente su presencia la que nos cautiva. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. ¿A quién iremos? Sino solo tú tienes que. No estaba diciendo, solo tú vas a recompensar, solo tú nos vas a dar 100 casas, solo tú nos vas a dar. A ver, tú lo dijiste, ¿cuándo? Que yo tenga cuenta bancaria. No, Pedro. Estaba diciendo, ¿a dónde nos vamos? Solo tú. Es tu presencia lo que a nosotros nos cautiva. Si no hay recompensa, si no hay salario, si no hay, no importa. Yo quiero y decidí seguir al Señor. No por sus bienes materiales. ¿Está conmigo, hermanos? Mire, creo que Salomón tuvo clara esa dimensión de priorizar lo que es importante al pedirle al Señor sabiduría para la tarea de gobernar a la gran nación de Israel, el pueblo de Dios. En segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 12, dice, te voy a dar, junto con la sabiduría y el conocimiento, también la riqueza y el honor, como ningún rey ha tenido jamás y ninguno lo tendrá después de ti. Esa es la respuesta de Dios. Esta es la respuesta de Dios. Es también la idea, esto que sucedió con Salomón, es la idea que Pablo nos recuerda en Efesios 3:20. Dice que por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Él puede hacer ¿qué? Más. Y otra vez, no es eso que nos pueda dar lo que aquí a mí me motiva cada domingo a estar en su presencia. Es Él, es su voz, es su cercanía, es su consejo. Eso es más valioso. Lo demás es una añadidura, pero Él es el que
me cautiva a venir a adorarle. Él es. Este es el acceso a una vida milagrosa. Nosotros vivimos en el terreno de la fe y en el terreno de los milagros porque Jesús nos los prometió. Así lo dijo. Dijo 100 veces más. Jesús no ha prometido cosas que jamás podríamos conseguir por nuestra propia cuenta, pero no es una paga. No es una paga, es solo la expresión de su misma gracia. ¿Es la expresión de qué? De su gracia. Mira, hermanos, está bien esperar 100 veces más con esa expectativa, pero debemos resolver desde ahora en nuestro corazón que nos guardaremos en la plena comprensión de que Dios es el autor de estas recompensas y que son una gracia suya y no algo que nosotros merezcamos. ¿Ve? No es algo que merezcamos. Si podemos entender esto, si podemos asimilar estos dos conceptos, la renuncia tiene un precio, la gracia tiene una recompensa. Entonces resolvemos algo importante, un problema en nuestros corazones, en el corazón del cristiano, y entonces vamos a poder avanzar con libertad y no estar pegados y no estar esperando que Dios me devuelva algo y no estar viendo a Dios como obligado. Aún debemos cambiar nuestra manera de hablar con Dios. ¿Qué es eso de decirle al Señor, Señor, tú tienes que bendecirme? ¿Quién dijo? ¿Cómo me atrevo yo a decirle a Dios que Él tiene que bendecirme? Alguien dijo, lo que tengo es que morirme. No, hermanos, el Señor no tiene con nosotros ninguna deuda. Creo que todos los días nos sentimos deudores con el Señor, ¿verdad? Deudores de adorarle, de obedecerle, de seguirle, de honrarle. Y no importa que tuviéramos que experimentar 1, 2, más años o más meses de enfermedad, o que finalmente el Señor decidiera a través de una enfermedad llevarnos, porque vivir para Cristo es una ganancia. Y morir, mejor todavía, ¿cierto? Para nosotros, como el apóstol Pablo, el vivir para Cristo y el morir para Cristo es lo mejor que pueda acontecernos. Usted necesita aprender lo que significa rendirse por Cristo. Y habiéndolo dejado todo, le siguieron. Y habiendo vendido todo, compró aquel terreno. Y habiendo vendido todo, adquirió aquella perla. Algunos llegaron a esa experiencia porque hacía mucho tiempo venían buscando algo. Otros llegamos a esa experiencia, ni teníamos la mínima intención de buscarlo, pero lo hallamos de manera accidental. Porque, ¿saben? Déjeme decirle algo. En esto consiste en el amor de Dios, en que Él nos encontró primero. Así que muchos querían algo diferente y el Señor proveyó que encontraran eso diferente. Pero otros estábamos entretenidos con los títulos de Faraón, las riquezas de tal cosa, las cosas viejas y todas esas cosas pasan porque en Cristo todo es mejor. Vale la pena que nosotros decidamos renunciar. Cierre sus ojos.